Existe un amor, pero existe un amor en el mundo y existe una fe en el mundo. La que estoy hablando yo no es humana, viene de Dios y está derramada en el corazón de aquel que es justificado. Primera de Juan capítulo 3, y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Yo quería recomendarles un libro, un libro del Antiguo Testamento que habla de este amor de unos a otros. Se llama Esther. Léalo todo. No lea Esther capítulo X, verso X. Léalo todo. Ahí usted va a entender lo que es el amor por tu hermano, como Cristo nos amó. Cristo nos amó hasta la muerte. O sea, Cristo nos amó al morir por nosotros. Y en Esther está una judía dispuesta a morir por sus hermanos. En el libro de Esther, léalo todo para que usted vea qué hermosa presentación del amor. También quería invitar a usted, si está en Facebook, a hacerse mi amigo y darle me gusta a este video. Y si está en YouTube, suscríbase a mi canal, dele a me gusta, comparta y guarde este video. En una oportunidad, dice en Lucas capítulo 10, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Recuerdo el contexto. Le está preguntando Jesús al intérprete que le preguntó, ¿y cuál es mi prójimo? Después que Jesús le dijo que él debería amar a Dios con todo su corazón, su alma, sus fuerzas, tras la pregunta del mismo intérprete diciéndole qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y él le agrega, después de ama a Dios, le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Un intérprete de la ley eran las personas que analizaban y estudiaban, conforme al fariseísmo, la ley. Este intérprete de la ley conocía esta cita de Levítico que Jesús le menciona, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo conocía. Eso está en Levítico 19. Él sabía de qué se trataba ese mandamiento que le estaba recordando Jesús conforme a la ley, pero no, lo quería pasar de largo tal cual como pasaron de largo el levita y el sacerdote cuando vieron a un hombre que fue asaltado, así de largo. Mire, entre Jerusalén y Jericó es un camino muy como tal vez de 25 kilómetros que está entre el corazón de Judea, que es Jerusalén, buscando hacia el mar de Galilea. Es un paso de judíos. De hecho, para que él diga, había un sacerdote que pasó, un sacerdote era judío y un levita era judío. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, había un extranjero en medio de los judíos que subía y descendía a Jerusalén las veces que quisiera.
de repente por cosas, por comercio, pues, como lo eran los samaritanos. Dice la palabra de Dios en Juan 4, cuando Jesús se entrevista con la samaritana, entre paréntesis dice que la mujer samaritana le dice que judíos y samaritanos no se tratan, cuando le hace aquella pregunta extraordinaria de lo que es, dónde debemos adorar a Dios, si lo hacemos en este monte o lo hacemos allá en Jerusalén, como dicen los judíos. Y dice entre paréntesis, porque judíos y samaritanos no se trataban. Y quién pudo haber sido quien lastimó a este judío que le robaron, si era un paso de Jerusalén a Jericó, cuando Samaria está tal vez casi 200 kilómetros más hacia el oeste en relación a este camino. Era un judío. Judíos pasaron viendo a este judío medio muerto en el camino y ninguno se movió para atenderle, siendo sacerdotes y siendo levitas, conocedores de la ley. Sin embargo, entre tanto, pasa es un extranjero, un samaritano, para que usted entienda, el samaritano tiene que ir al libro de Reyes, cuando el rey Jeroboam y estos israelitas se perdieron por el pecado de Jeroboam, cuando levantó altares precisamente para que los israelitas del norte adoraran a un dios en forma de idolatría como becerro, que puso Jeroboam, el rey de Israel del norte, para que los israelitas no ascendieran a Jerusalén a adorar a Dios. Este pecado fue cobrado por Dios. Dios le entregó a los asirios a todo Israel del norte. Cuando Jesús llega a Jerusalén, en Samaria, lo que habían ya era ex israelitas ligados con todas las naciones. No existía esa pureza como existía en las tierras de Judá o en el judaísmo ya en los tiempos de Jesús. Ya se había reducido a dos tribus, las 12 tribus de Israel, a Judá y a Benjamín. Entonces, este era un extranjero que atendió a este judío que había maltratado para robarle. La pregunta es, ¿quién fue o quién te parece a ti? Jesús le pregunta al intérprete de la ley, ¿quién es el prójimo? Ponga atención acá y abra su corazón. Del que cayó en manos de los ladrones. La pregunta no se le hace al samaritano, se le hace al judío que cayó en manos de los ladrones. La respuesta del intérprete de la ley está en el verso 37, estoy en Lucas capítulo 10. Y leo, él dijo, el que usó de misericordias con el maltratado. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ama, porque estamos hablando de amar al prójimo, ama a aquel que algún día te ha extendido la mano para ayudarte y para favorecerte y para bendecirte, para prestarte un apoyo, y tú aún en el tiempo te olvidas de los que te extendieron la mano para ayudarte. A ese hay que amar. A ese es el que nosotros se nos olvida, que algún día nos extendió la mano y empezamos a murmurar de él o contra él. Empezamos a vituperar de él, de aquel que nos extendió la mano. Ahora fíjense ustedes, yo voy a pasar a Levítico para que ustedes vean que Jesús cita es Levítico 19, verso 18. Si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, dice la ley. Y está haciendo una serie de recomendaciones Moisés en la ley para con los israelitas. No oprimirás a tu prójimo. Verso 13, Levítico 19. Ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Fíjate el corazón de un malvado, ¿no? Cómo maldecir a un sordo si no oye, o cómo ponerle un tropiezo a un ciego si no ve. Sino que tendrás temor de Dios. Yo, Jehová. Dice el 15, no harás injusticias en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. O sea, juzga con justo juicio. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de sus pecados. No te vengarás,
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Refrescándole a este intérprete de la ley lo que le estaba diciendo Jesús. Y eso no queda allí. Hay ahí después una serie de ordenanzas, de mandatos de parte de Dios para con Israel. Y voy a saltar yo al verso 33, que de seguro el intérprete de la ley que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo?, lo sabía. En el 33, el Señor manda escribir a Moisés: cuando el extranjero morare con vosotros, cuando el extranjero, como el samaritano, moraba en medio de los judíos, en el camino entre Jerusalén y Jericó, Lucas 10. Fíjense ustedes esto tan extraordinario acá. Cuando el extranjero morare con vosotros, en vuestra tierra no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis. O sea, velo como un hermano, no como un extraño. Y ponga atención aquí, abra su corazón. Y lo amarás como a ti mismo. Dice la ley. Estoy en Levíticos 19, versos 33 y 34. Que no hagas esa diferencia de que es un extraño o un extranjero, sino hazte como que si fuera un natural, como que si fuera tu hermano. Vio lo que hizo el samaritano con el judío y le está preguntando al intérprete, ¿quién es el prójimo del judío, no del extranjero? Trate de entenderme, por favor, porque si usted lo entiende, va a terminar amando a todo el mundo, no solamente a su hermano. Después dice, porque extranjeros, y le recuerda a Dios en este Levítico 19:34, porque tú fuiste extranjero en las tierras de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios, así te mando. Mire, mi estimado, la palabra de Dios lo que hace es confrontar y hacer crecer para amar. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, en relación a estos mismos temas que estoy hablando, dice en el verso 8, en medio de una serie de principios sociales, como siempre les he dicho, que hay que leer los evangelios para que usted vea que sí hay ley de Cristo, pero mucha para nosotros enfrentarnos a nuestro propio pecado, a nuestro razonamiento, a nuestra propia mente, y aunque sea con bravura, obedecerla por amor a Dios. No debéis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, y aquí está hablando Pablo, no del hermano, ha cumplido la ley. Hablando de la ley desde un principio que hablé. Hablando de la ley del judaísmo. Desde el lunes que vengo hablándole. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y recuerda Pablo en el verso 9 a Romanos 13. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, y está hablando de la ley moral. En esta sentencia se resume: abra su corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es bíblico, es de Dios, y lo veo tan lógico. Si yo amo al prójimo, no pudiera matarle, ni robarle, ni codiciar sus bienes, ni mentirle, ni nada en la cual la ley me manda a atender a mi vecino y a mi prójimo. Si yo le amare, yo tuviera en mi corazón es un sentimiento de, oye, si le hago un daño, ¿cómo se sentirá? Ese es amar al prójimo. Y dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo, hace que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13, verso 10. Ya llegué a la gracia, que la ley siempre me lleva a la gracia. Esta misma pregunta en otro contexto, en Mateo 22, también se la hacen a Jesucristo. Dice después que los saduceos pasaron la vergüenza delante de la pregunta aquella de quién se casará, el hermano, este hermano, allá en los cielos. Y después en esa vergüenza vienen los fariseos también a tratar de pasar su vergüenza, la que le correspondía. Dice que los fariseos se juntaron a una
Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, la misma pregunta de Lucas 10. Dice el verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? De otra manera, porque este es otro contexto. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Fíjese usted acá. Y Jesús no le da la parábola del samaritano, ni el ejemplo del samaritano, sino que le dice en el 39. Y el segundo es semejante. Y dice dos puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense acá en el verso 40, Mateo 22, como Jesús dice. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí está el Evangelio, mi estimado. Fe para creer y amar. Fe para creer, recibir el amor de Dios en mi corazón y amar. Y en Mateo 5, ese amor al prójimo, tocando de la ley también, porque en Mateo 5 el Señor Jesucristo toca la ley. La ley del judaísmo, no las reglas del fariseísmo, ¿no? Entiéndase bien, la ley del judaísmo. Eso es lo único que trataba Jesús. Jesús no trataba con las reglas del fariseísmo. Y hoy Jesús no trata con ninguna regla, ni dogma, ni doctrina mandada por hombres. No lo trata, ni lo ve. Jesús eso ni lo ve. Sepa usted eso. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y cita la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Usted quiere ley? Siga la ley de Cristo, pues. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Usted quiere alguna regla adicional? Siga la ley del amor, la ley del Espíritu, la ley de Cristo, que viene desde lo más profundo de su corazón, para que nosotros reflexionemos con nuestra propia conducta, con nuestra propia vida y decidamos por amor cambiar de estilo de vida, convertirnos al Evangelio. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, hablándose de los hermanos, pero este es el amor del mundo. Porque cuando Jesús estaba diciendo esto, ya había un amor en el mundo. Y es si amas al que ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y voy a hacer un paréntesis. ¿No hacen también lo mismo los ladrones? Ellos también aman. Ellos también aman a los que le aman. Porque al principio dice, si amáis a los que le aman. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hay un amor en el mundo extendido. No ganamos nada. Sed pues vosotros, y le habla a la iglesia, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta perfección, esta palabra perfecta, la coloca Juan en la primera epístola de Juan, capítulo 4. Alcanzaríamos esta perfección solamente amando. Voy a repetir. Amando a Dios sobre todas las cosas. Amando a mi hermano como Cristo nos amó. Y amando al prójimo como me amo a mí mismo. Ahí está la perfección. Le voy a agregar el Evangelio. Para que usted ame así es imposible humanamente hablando. Solamente usted ama así cuando el amor de Dios es derramado en su corazón. Y el amor de Dios va a ser derramado en su corazón. Esto es el Evangelio. Ponga atención aquí, abra su corazón. Cuando usted algún día en su vida creyó en que Cristo murió en la cruz por usted y sus pecados, y le perdonó sus pecados y le otorga vida eterna posterior a darle el amor de Dios derramado en su corazón.
el Espíritu Santo, la gracia de nuestro Dios, por su misericordia en el corazón del que haya creído. Así podrá amar, y repito, a Dios primero, con todo su corazón, su alma y su mente, al hermano como Cristo nos amó y al prójimo como a mí mismo. De otra forma, no va a poder amar. Por su cuenta, no va a poder amar. Ayer le mencioné la segunda epístola de Juan cuando Pablo le escribe a la señora. En el verso 7 dice, ponga atención acá porque está hablando también del Evangelio. Pero muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y está diciendo Juan, está atento. Existe un evangelio, el único. Pero van a haber muchas personas que empezarán a engañar. Entonces Juan dice, velad por vosotros mismos. Ahí es donde yo digo, lea la Biblia para que nadie le pueda engañar. Y le sumo, y ore, vigile, lea y vigile, lea y ore, para que se mantenga en el Evangelio. Porque ofertas vendrán, muchas, y ahora con las redes sociales, más. Cualquiera que se extravía, dice Juan en el verso 9, segunda epístola, y no persevera en la doctrina de Cristo. No estoy tomando doctrina de Cristo hablando de lo que yo hablo. Yo estoy hablando de haciendo énfasis en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es fe para amar a Dios, amar al hermano y amar al prójimo. Esta es la enseñanza, este es el Evangelio. Lo que usted ha escuchado de Evangelio hasta hoy, que no está aquí, ahí es donde le hago el llamado a que su enseñanza, revísela, porque si no está aquí, se ha extraviado. Si no está en este Evangelio, fe para amar a Dios, al prójimo y a mi hermano. No tiene a Dios. El que perseverare en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En 2 de Juan, cuando él escribe a la señora esto, en el 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Esta es la doctrina de Cristo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Fe para amar y amar para obedecer. O sea que yo debo obedecer toda la palabra de Dios, toda la verdad y todo el evangelio por amor, no por imposición. Y voy a 1 Timoteo capítulo 1, que Pablo hace la misma advertencia cuando le dice a Timoteo desde Macedonia que vaya a Éfeso, porque están enseñando diferente doctrina. Dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Pero hay algunos que ya están enseñando cosas diferentes. Por eso es que Pablo envía de Macedonia a Éfeso a Timoteo para que organice las falsas enseñanzas que estaban naciendo desde la misma iglesia y que se habían apartado estas enseñanzas, como dice 2 de Juan, a la doctrina de Cristo. Propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice el mismo Pablo en esta misma epístola de 1 Timoteo, en el mismo capítulo 1, verso 14, más adelante dice, porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fe y amor. Todo lo que sea ley judaizante está fuera de este evangelio. Todo lo que ni siquiera ven el evangelio, porque el libertino, como la falsa doctrina de la prosperidad, tienen un Dios que le bendice y le bendice y le bendice, y todo el reino de Dios gira en función al egocentrismo de una persona. Que esto ni siquiera ya ven el evangelio de la gracia, mucho menos verían la ley. Entonces hay dos extremos. La ley judaizante, la suma de reglas, dogmas y doctrinas
de hombres. Y el otro extremo es ese libertinaje que ni siquiera conoce la gracia, sino que toma la gracia para evitar la ley. Bueno, y eso forma parte de la iglesia, mi estimado oyente y amigo y amado y hermano que me escucha. Eso es normal, así ha de ser. Así nos lo advirtió Jesucristo que ha de ser. El llamado acá es que nosotros debemos sí estar atentos, orando y en la palabra metido a 100%, metido 100% en la palabra, consagrarnos a esto, al Evangelio, para que no nos engañe nadie. Y hoy más, con los teléfonos hay mucho más engaño que en el siglo pasado. Bueno, llegué al final. Hoy viernes, espero que la pasen bien mañana y el domingo, las congregaciones, que ame a su hermano, vaya ya a amar más. Filadelfia 106.9 FM, Onda de Libertad, lo que acaban de escuchar, el evangelista Isaac Díaz. Dios le bendiga.